Sentaos cómodas que hoy desmontamos el negocio de las caras hinchadas. Vamos a hablar muy en serio y sin filtro. Llevamos una década con la dictadura absoluta del ácido hialurónico. Nos lo meten hasta en la sopa. Vas a comprar un serum y lleva ácido hialurónico. Compras una crema para la piel y lleva hialurónico. Te vas a lavar el pelo y el champú te promete rellenar la fibra capilar con ácido hialurónico. Y ya si entramos en el mundo de las agujas, ni te cuento. Nos hemos tragado el cuento chino de que el hialurónico es el santo grial de la juventud eterna y que sin él se nos va a caer la cara a cachos antes de los 40. Pero hoy os traigo un chisme de alta cabina estética, un secreto que va a escocer muchísimo a más de una multinacional de la cosmética. Seguro que a muchas os suena el PDRN o polinucleótidos. Sé perfectamente que no es una novedad científica de la semana pasada y que muchas habéis oído hablar porque no nació ayer. Pero lo que nadie os está contando es la guerra interna que hay ahora mismo dentro de las clínicas más caras del mundo. Tras años usándose de forma discreta, los médicos estéticos top han dicho basta y están utilizando el PDRN para hacer un despido procedente al ácido hialurónico. Tras años usándose de forma discreta, los médicos estéticos top han dicho basta y están utilizando el PDRN para hacer un despido procedente al ácido hialurónico inyectado de toda la vida. Es que seamos sinceros y lógicos. De nada sirve seguir inflando la piel de agua desde fuera para camuflar una arruga de una forma temporal si tus células siguen envejeciendo por dentro a la velocidad de la luz. Es como maquillar una piel que tiene humedades. En este vídeo os voy a revelar por qué este ingrediente extraído del ADN del salmón ha pasado de ser un tratamiento secundario a convertirse en el enemigo número 1 de los rellenos tradicionales. Sentaos cómodas que hoy desmontamos el negocio de las caras hinchadas. A ver, que no cunda el pánico. Yo no digo que el ácido hialurónico sea el demonio en bote, pero tenemos que entender qué hace exactamente a nivel biológico cuando se inyecta en profundidad para que no nos sigan tomando el pelo. El hialurónico es básicamente una esponja molecular. Su única gran habilidad en la vida es captar el agua y rellenarla. Cuando te lo inyectan en concentraciones brutales en la cara, lo que hace es hinchar la cara. Es como si metieras un cojín de agua justo debajo de la arruga para que la lona de la piel se estire a la fuerza. ¿Cuál es el problema real? Pues que el cojín de agua no repara absolutamente nada. Tus fibroblastos, que son las células obreras que fabrican el colágeno y la elastina de verdad, siguen ahí abajo durmiendo la siesta. No están trabajando, solo están tapados por un charco de agua. Y aquí viene el drama apocalíptico que vemos a diario en las alfombras rojas. La famosísima pillow face o cara de almohada. Las personas entran en las clínicas siendo guapísimas y salen con el rostro deformado. Los pómulos inflados como balones de playa, los ojos achinados y una expresión congelada. ¿Por qué ocurre este desastre? Porque el ácido hialurónico inyectado de una forma masiva bloquea y satura el sistema linfático del rostro. No drena bien, la cara pesa más y por pura ley de la gravedad, adivina qué pasa, que a los pocos meses el rostro se descuelga el doble. Es el clásico pan para hoy y flacidez para mañana. Por eso en la alta estética internacional han dicho basta. Necesitamos algo que cure el envejecimiento celular, no que lo disfrace de globo de agua. Y aquí abro un paréntesis gigante un momento porque sé lo que estáis pensando. Estaréis mirando vuestro baño y estáis diciendo, ¿pero qué me está contando esta mujer? Si yo tengo aquí 3 serums hialurónicos que me encantan. A ver, calma. Que no salte ninguna química ni ningún fan del skincare a desmentirme, porque yo misma uso serum de ácido hialurónico en mi rutina por las mañanas. Tenemos que separar el grano de la paja. Una cosa es el hialurónico inyectado en profundidad, que es el que genera el volumen falso, pesa y crea deformaciones, y otra cosa completamente diferente es el hialurónico tópico, el que te pones en gotas sobre la piel por las mañanas. El hialurónico en serum es un cosmético fantástico y necesario. No penetra hasta la dermis profunda para rellenar la arruga. Ese es el mito del marketing, pero se queda en la capa más externa, en la epidermis, haciendo
de paraguas. No penetra hasta la capa más interna para rellenar las arrugas. Eso es un mito del marketing. Pero se queda en la capa externa, en la epidermis, haciendo de paraguas. Atrapa la humedad del ambiente y evita que la piel se deshidrate a lo largo del día. Te da un aspecto elástico, jugoso y suave al tacto de una forma inmediata. Es decir, el sérum de hialurónico es maravilloso para mantener la piel hidratada en la superficie, pero no va a frenar el descolgamiento ni va a levantar un pómulo caído. Para eso necesitamos medicina regenerativa profunda. Ahora cierro paréntesis y seguimos con el verdadero protagonista de la revolución. Y aquí es donde entra nuestro nuevo protagonista, el rey de la longevidad. El PDRN o polinucleótidos. Agárrate a la silla y deja el café en la mesa porque cuando te diga de dónde viene este compuesto vas a alucinar. Este ingrediente milagroso que está revolucionando la medicina regenerativa se extrae del esperma de salmón. Y si yo al principio pensaba que era una forma de hablar, a veces la ciencia y la tecnología son así de glamurosas. Resulta que los científicos descubrieron que el ADN de salmón es ridículamente compatible con el ADN humano. Son casi primos hermanos a nivel molecular. Y como os decía antes, esto no es una novedad de la semana pasada, ya que la medicina reconstructiva lleva años usándolo para curar tejidos y las quemaduras graves. Entonces, ¿por qué está rompiendo el algoritmo en las cabinas de Seúl, Londres o New York justo ahora? Pues porque hemos llegado al punto de la saturación del ácido hialurónico. La gente se ha cansado de verse la cara hinchada y deformada. Ocurre un milagro biológico que el hialurónico jamás podría soñar. Actúan como un entrenador personal militar para tus células envejecidas. El PDRN no rellena el hueco, no infla la cara y no retiene agua de forma artificial para dar un volumen falso. Lo que hace es acoplarse físicamente a los receptores de tus fibroblastos que están cansados y darles una orden directa y sin rodeos. Despertar, dejar de envejecer y poneros a fabricar colágeno como si tuvierais 20 años otra vez. Es una terapia de estimulación y regeneración celular pura y dura. Es decir, en lugar de meter un agente extraño para rellenar el bache de la arruga, obligas a tu propio organismo a sanar el tejido y recuperar la firmeza con su propio colágeno real y duradero. Pero es que además el PDRN tiene un superpoder extra. Es un potente antiinflamatorio y repara los microvasos sanguíneos dañados. Por eso, en Seúl o en las clínicas top de Londres es el tratamiento estrella para borrar las ojeras oscuras y hundidas, tratar la rosácea severa o difuminar las cicatrices rebeldes del acné. Es el equivalente a resetear tu piel y devolverla directamente a los ajustes de fábrica. Dejadme comentarios, ¿habéis probado el ADN de salmón? ¿Habéis ido a alguna clínica estética a aplicar este tratamiento? Estoy interesada en saber cuál ha sido vuestro resultado y la experiencia. El efecto de la glass skin. Esta tendencia está rompiendo el algoritmo mundial porque los resultados visuales en el espejo son de una elegancia que asusta. Olvídate por completo de salir de la cabina con la cara hinchada, con una expresión de haber tenido una pelea cuerpo con un enjambre de abejas cabreadas. El PDRN te deja la piel con ese efecto glass skin o una piel de porcelana que tanto envidiamos de las coreanas. La piel se ve ultraluminosa, jugosa desde dentro, con el poro completamente cerrado y una textura tan lisa que parece que llevas un filtro de TikTok permanente en la vida real. Pero con una diferencia vital. Tus facciones, tu sonrisa y tu expresión siguen siendo exactamente las tuyas. Eso sí, en Occidente estamos muy mal educados con la cultura de la inmediatez. Vivimos en una época de que lo quiero todo ya, queremos ponernos un vial y salir con el pómulo en el techo o en 5 minutos, aunque parezcamos un muñeco de cera. El PDRN requiere que bajes las revoluciones y tengas un poquito de paciencia porque al ser un tratamiento puramente biológico, tarda unas semanas en mostrar todo su potencial. Tu cuerpo necesita cambio físico para fabricar esas nuevas redes de colágeno. Pero os aseguro que cuando el motor de la célula arranca,
la calidad de la piel juega en otra liga. Es decir, la diferencia entre pintar una pared vieja que se está desconchando o tirar el edificio y reconstruir los cimientos desde los planos. Ahora voy con el chisme del dinero, la mesoterapia y el dermapen. Vamos al bloque que más os gusta y del que casi nadie habla con claridad en YouTube. Hablemos de los billetes. De cómo se aplica y de si esto es para millonarios o si a las mortales comunes nos lo podemos permitir. Al ser tecnología punta, el PDRN pues no es un tratamiento de un precio de supermercado, las cosas como son. ¿Cómo se aplica exactamente? Bueno, pues aquí hay una diferencia crucial que tenéis que conocer. Al ser un vial líquido en las clínicas médico-estéticas te lo van a aplicar directamente mediante la mesoterapia, es decir, con microinyecciones manuales con jeringa para meterlo directamente en la dermis, pero también se puede usar de una forma menos invasiva utilizando el dermapen. El dermapen es un dispositivo de microneedling que crea miles de microcanales invisibles en la capa superficial de la piel. A través de esos canales, el vial del PDRN penetra en profundidad por capilares sin necesidad de dar pinchazo médico ni de dejar hematomas. Ambas opciones son fantásticas, solo cambia la forma de la entrada. En cuanto a las sesiones, se suele estructurar en un protocolo de 3 a 4 sesiones, espaciadas unas 3 semanas entre sí, para que el estímulo celular sea continuo y no se enfríe la producción de colágeno. Cada sesión suele costar entre los 200 a los 400 euros, dependiendo de la ciudad en la que estéis y la técnica que se vaya a aplicar. Puede parecer una inversión, pero si echas en cuenta lo que te gastas al año en botes y en cremas milagrosas, que luego se quedan muertas de risa en el cajón del baño porque no hacen nada, de hialurónico que se reabsorben a los pocos meses, os aseguro que sale a cuenta alimentar directamente a la fábrica de la célula. Pero ojo, que si no quieres o no puedes pasar por una clínica para aplicarte el ADN de salmón, la cosmética ya se ha puesto las pilas. Hoy en día existen serums y ampollas de uso domiciliario que contienen fragmentos de PDRN y polinucleótidos para aplicarlo por las noches. Obviamente, al ser tópicos, no llegan a la profundidad de un dermapen o una mesoterapia, pero si los combinas con un buen masaje estructural de despegue miofascial, consigues aumentar la permeabilidad de la piel y activar la circulación. Si vas a usar PDRN en casa, mi consejo profesional es que lo busques combinado con péptidos o con centella asiática. Y por supuesto, olvídate de mezclarlos en la misma noche con ácidos fuertísimos que descamen la piel como el glicólico puro, porque el objetivo del PDRN es construir tejido y reparar la barrera, no agredirla. Queremos una piel fuerte y elástica, no una piel irritada que pida socorro a gritos. En resumen, el futuro de la estética inteligente no pasa por congelar las caras ni por rellenar los rostros hasta que todos parezcamos primos hermanos. El futuro real es la longevidad celular. Respetar la anatomía, cuidar el andamio interno con buenas técnicas manuales y nutrir las células desde la raíz con biotecnología como los polinucleótidos. Así que la próxima vez que os intenten vender una moto basada en inflaros las facciones con agua, os acordáis del salmón, de sus propiedades y de este vídeo. Y por cierto, si os interesa todo este mundo de la estructura interna del rostro y el misterio de las pieles perfectas, tenéis que ir a ver el vídeo anterior que subí al canal sobre el análisis de Corea. Ahí os destapo el gran mito de Seúl y os demuestro que el pilar fundamental de las coreanas para mantener su piel firme y sin flacidez no son para nada los cosméticos coreanos, sino un secreto estructural que en Occidente ignoramos por completo. Si no lo habéis visto, os dejo abajo el enlace directo en la descripción para que veáis a verlo cuando terminéis este vídeo. No olvidar suscribiros para no perderos ningún chisme de la alta cabina, activar la campanita y darle un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube me trate bien, me trate con cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, os mando un beso enorme y cuidar mucho vuestras células.